Mi hija creía que no había notado que añadía una extraña sustancia a mi sopa. Pero lo vi todo. Cuando ella se levantó de la mesa, tranquilamente intercambié nuestros platos, convirtiendo su intento de hacerme daño en su contra. Lo que sucedió después me dejó atónito. Bienvenidos a la historia de hoy, un poderoso recordatorio de que a veces proteger lo correcto significa tomar las decisiones más difíciles. Quédate con nosotros hasta el final, porque cada momento trae una lección que no querrás perderte. Por favor, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves. El dolor me golpeó como un mazo en el estómago, obligándome a caer de rodillas sobre las frías baldosas de la cocina. Mis manos se aferraban a mi vientre, los dedos hundiéndose en la carne como si pudiera de alguna manera exprimir la agonía hacia afuera. El sudor perlaba mi frente a pesar del frío nocturno que se filtraba por las ventanas. Papá. La voz de Claudia cortó mis jadeos. ¿Qué está pasando? Intenté hablar pero solo conseguí un gemido ahogado. El dolor se retorcía más profundo, como si algo vivo arañara su camino a través de mis intestinos. Mi visión se nublaba mientras luchaba por enfocar el rostro de mi hija inclinada sobre mí. Algo anda mal, logré jadear al fin. Siento como si mi estómago se estuviera desgarrando por dentro. Claudia se dejó caer de rodillas a mi lado, sus manos revoloteando sobre mis hombros. Te ves terrible, papá. Tu cara está gris. Su voz llevaba esa nota familiar de preocupación, pero algo más se escondía debajo, una ansiedad que me hizo estremecer a pesar del dolor. Apoyó su palma contra mi frente con una eficiencia ensayada. Estás ardiendo, ¿cuándo empezó esto? Hace como una hora, dije, recostándome contra el mostrador de la cocina para sostenerme, intentando ponerme de pie. Justo después del almuerzo. Ese sándwich que te hice. Sus ojos se abrieron con lo que parecía verdadera preocupación. Tal vez el pavo estaba malo. Debí haber revisado la fecha de vencimiento. El refrigerador zumbaba con su ritmo constante mientras el reloj de péndulo en el pasillo marcaba cada segundo con precisión mecánica. Todo sonaba demasiado fuerte, demasiado agudo contra el telón de fondo de mi sufrimiento. Estudié el rostro de Claudia mientras me ayudaba a levantarme, buscando algo que no lograba nombrar. Déjame prepararte una sopita ligera esta noche, dijo, su sonrisa extendiéndose demasiado en su rostro. Algo suave para tu estómago. Gracias, cariño. Las palabras salieron automáticamente, entrenadas por décadas de paternidad. Tú siempre cuidas de mí. Por supuesto, papá. Esa extraña sonrisa nunca vaciló. Es lo menos que puedo hacer. Sus ojos no coincidían con su expresión, demasiado brillantes, demasiado calculadores. La misma mirada que tenía de adolescente cuando rompía el toque de queda y trataba de convencerme de que había estado en la biblioteca. Pero yo estaba demasiado débil para analizarlo bien, demasiado agradecido por su ayuda para cuestionar la creciente inquietud en mi pecho. La luz de la tarde se filtraba por la ventana de la cocina, proyectando largas sombras sobre el linóleo. Fotos familiares cubrían las paredes, la graduación de Claudia, el día de mi boda, mañanas de Navidad de años pasados. Todos esos recuerdos se sentían lejanos ahora, separados de este momento por una barrera invisible que no podía comprender. Creo que necesito acostarme, dije, con una mano aún presionada contra mi abdomen. Buena idea. La voz de Claudia sonó más aguda de lo normal. Descansa mientras preparo algo especial para la cena. Te sentirás mejor después de comer. Asentí, sin confiar en mi voz. Cada respiración requería esfuerzo consciente, y el simple hecho de mantenerme erguido demandaba toda mi concentración. Pero al girar hacia las escaleras, alcancé a ver el reflejo de Claudia en el cristal de la ventana. Su sonrisa había desaparecido en cuanto pensó que no la miraba, reemplazada por algo frío y decidido. Mi entrenamiento militar susurraba advertencias que aún no podía descifrar. Después de 30 años en el ejército, había aprendido a confiar en mis instintos sobre la gente. Y ahora mismo, cada instinto gritaba peligro. Pero esta era mi hija,
la niña que solía trepar a mi regazo durante las tormentas. Me aferré al pasamanos, cada escalón hacia mi dormitorio sintiéndose como una montaña, mientras la voz de Claudia resonaba detrás de mí con promesas de cuidado. Me desplomé en el borde de mi cama, el colchón crujiendo bajo mi peso. Subir esos 3 escalones había drenado la poca energía que quedaba en mi cuerpo dolorido. Afuera de la ventana de mi dormitorio, el anochecer pintaba la calle suburbana en tonos de ámbar y gris. Mi mirada cayó sobre la mesita de noche donde la fotografía de Margaret me sonreía. 10 años desde que el cáncer se la llevó y aún buscaba su frasco de perfume en momentos como este. El vidrio se sentía liso y frío contra mis dedos, una conexión tangible con tiempos mejores. El dolor en mi estómago estaba disminuyendo, reemplazado por un tipo diferente de incomodidad. Algo en el comportamiento de Claudia abajo me inquietaba, despertando recuerdos que había intentado enterrar. Tenía 16 años cuando todo empezó a desmoronarse. Todavía podía verla de pie en esta misma habitación, con lágrimas corriendo por su rostro, los puños apretados a sus costados. «¿Me odias?», había gritado, su voz áspera por el dolor. Mamá nunca me habría impedido ir a esa fiesta. Había intentado consolarla entonces, pero mis palabras salieron todas mal. «Estoy protegiéndote. No entiendes lo peligroso que puede ser el mundo». Margaret habría sabido qué decir. Ella siempre había sido el puente entre el espíritu salvaje de Claudia y mi rígida disciplina. Sin ella, éramos 2 personas rotas hablando diferentes idiomas. El recuerdo cambió a un año después, Claudia a los 17, vestida con ropa que mostraba demasiada piel, su maquillaje aplicado con la rebeldía adolescente. Todos los demás había discutido, apretando las llaves del auto que yo le había prohibido usar. «No puedes tenerme encerrada para siempre. Mientras vivas bajo mi techo», había comenzado. «Entonces quizá no viva aquí mucho más». La amenaza colgó entre nosotros como una cuchilla. Fiel a sus palabras, se había marchado el día después de su 18º cumpleaños. Observé desde esta misma ventana mientras cargaba su coche con todo lo que le importaba. Sin abrazo de despedida, sin una mirada atrás, solo el portazo de un coche y el sonido de llantas sobre la grava. Durante 10 años, el contacto había sido mínimo. Tarjetas de cumpleaños sin dirección de remitente. Llamadas ocasionales que duraban 3 minutos. Me había dicho a mí mismo que era mejor así, que ella necesitaba espacio para madurar. Luego, el mes pasado, apareció en mi puerta con 2 maletas y ojos vacíos. «Necesito un lugar donde quedarme», había dicho, evitando mi mirada. «Solo temporalmente». La recibí de vuelta sin preguntas, desesperado por reconstruir lo que habíamos perdido. Tal vez era la culpa lo que guiaba mi generosidad, o quizás solo la soledad. De cualquier manera, había estado intentando demasiado fuerte compensar el tiempo perdido. La casa se acomodaba a mi alrededor con sus gemidos y suspiros familiares. Abajo, podía oír a Claudia moviéndose en la cocina, abriendo gabinetes y corriendo agua. El sonido debería haber sido reconfortante, evidencia de vida en una casa que había estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo. En cambio, me llenaba de temor. Me masajeé las sienes, intentando disipar la creciente certeza de que algo andaba terriblemente mal. El dolor de estómago había sido repentino y severo, como nada que hubiera experimentado antes. Y la reacción de Claudia. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de texto de un número desconocido, revisando cómo estás. Espero que te sientas mejor. T. Claudia estaba abajo. ¿Por qué me mandaría un mensaje en vez de simplemente llamarme? Miré el mensaje, la confusión mezclándose con los restos de la incomodidad física. Otro sonido desde la cocina, algo de vidrio golpeando el suelo, luego silencio. «¿Todo bien ahí abajo?», grité. «Bien, papá». Su voz llevaba una alegría forzada. Solo se me cayó una cuchara. Pero yo había oído vidrio, no metal.
Toqué mi anillo de bodas, buscando consuelo en su peso familiar. Margaret solía decir que me preocupaba demasiado, que mi naturaleza suspicaz venía de demasiados años lidiando con inteligencia militar. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba viendo amenazas donde no había ninguna. Pero mientras yacía allí escuchando los movimientos de mi hija abajo, no podía quitarme la sensación de que la verdadera Claudia, mi Claudia, nunca había vuelto realmente a casa. Su voz flotó desde la cocina, tirándome del pasado de vuelta a un presente incierto. Me obligué a salir de la cama y dirigirme hacia las escaleras, su voz haciéndose más clara con cada paso hacia abajo. El pasamanos de madera se sentía sólido bajo mi palma, anclándome mientras descendía hacia lo que me esperaba abajo. Papá, la sopa está lista. Baja. Ya voy, cariño. La cocina brillaba con la cálida luz del techo, y el aroma del caldo de pollo llenaba el aire. Me detuve en la puerta, observando la escena frente a mí. Claudia estaba de espaldas, inclinada sobre el mostrador cerca de la estufa. Sus hombros se movían en rápidas y deliberadas sacudidas. 2 tazones blancos reposaban lado a lado en la encimera de granito. Vapor se elevaba de ambos, pero algo en la postura de Claudia encendió alarmas en mi mente entrenada militarmente. Estaba revolviendo un tazón con intensa concentración, sus movimientos eran bruscos y urgentes. La vi alcanzar algo, un pequeño frasco de vidrio apenas más grande que mi pulgar. Con eficiencia practicada, vertió un polvo blanco en el tazón de la izquierda, removiendo rápidamente para disolver lo que había agregado. El movimiento era rápido, profesional, como si lo hubiera ensayado. Mi respiración se atoró en la garganta. El tiempo pareció detenerse cuando la comprensión me golpeó como agua helada. Mi propia hija estaba envenenando mi comida. Cada instinto me gritaba confrontarla, exigir explicaciones, sujetarla de los hombros y hacerla entrar en razón, pero 3 décadas de entrenamiento táctico superaron la emoción. Permanecí congelado en la puerta, viendo cómo mi hija se convertía en una extraña. Claudia se irguió, secándose las manos en un paño de cocina. Guardó el frasco en el bolsillo de sus jeans y giró a medias hacia mí. Ya casi está, llamó, con una voz artificialmente alegre. Solo dejo que se enfríe un poco. Obligué a mis pies a moverse, entrando a la cocina como si no hubiera visto nada. Huele maravilloso. Realmente te preocupaste por mí. Lo hice especialmente para ti. Señaló los tazones con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debería ayudar con tu estómago. El tazón de la izquierda, el envenenado, estaba más cerca de donde yo solía sentarme, mi lugar habitual en la pequeña mesa de la cocina. Ella conocía mis costumbres, lo había planeado todo hasta el más mínimo detalle. Solo voy a traer un poco de pan de la despensa, dijo Claudia, dándose vuelta del mostrador. Esta era mi oportunidad. En el momento en que desapareció en la despensa, me moví con la velocidad y el silencio que me habían mantenido con vida en territorios hostiles. 3 pasos rápidos hasta el mostrador, intercambié los tazones, regresé a mi posición original. Todo el intercambio tomó menos de 10 segundos. Claudia salió con una barra de pan integral, aún con esa sonrisa forzada. Tiempo perfecto. Todo listo. Llevó ambos tazones a la mesa, colocando la sopa envenenada directamente frente a su propia silla. La vi acomodarse frente a mí, completamente inconsciente de que su plan mortal había sido revertido. ¿Cómo sabe?, preguntó cuando levanté la primera cucharada hacia mis labios. Perfecto. Justo lo que necesitaba. La sopa estaba realmente buena. Siempre había sido una cocinera decente cuando se esforzaba. Claudia tomó su primer sorbo y estudié su rostro en busca de cualquier signo de reconocimiento. Nada. Siguió comiendo con aparente disfrute, mirándome de vez en cuando con lo que parecía anticipación. Pasaron minutos, el intenso silencio roto solo por el raspar de las cucharas contra la cerámica. Me descubrí observando cada movimiento que hacía, esperando el momento en que llegara la realización. ¿Cuánto tardaría en hacer efecto el veneno?
¿Qué había usado? Pareces mejor ya, observó, secándose los labios con una servilleta. El color está volviendo a tus mejillas. Sí, mucho mejor. Logré mantener mi voz firme a pesar del caos en mi mente. Gracias por cuidarme tan bien. La ironía de esas palabras me quemaba en la garganta como ácido. Mi hija, mi propia sangre, acababa de intentar asesinarme y estaba sentada frente a mí conversando mientras ingería sin saberlo su propio veneno. Creo que debería descansar un poco ahora, dije, apartando la silla de la mesa. Dejar que esto asiente. Por supuesto. Claudia se levantó también, comenzando a recoger los platos. Yo limpio aquí abajo. Noté que evitaba mirar directamente su propio tazón, ahora casi vacío. ¿Sentía ya algo? ¿Había un efecto retardado? Buenas noches, cariño. Buenas noches, papá. Que sueñes bonito. El tierno desenlace sonó como un cuchillo entre mis costillas. Subí las escaleras de nuevo, pero esta vez mis piernas temblaban no por la enfermedad, sino por el terrible conocimiento de lo que mi hija había intentado hacer. Las escaleras de madera crujieron bajo mi peso mientras subía de nuevo a mi dormitorio, cada paso más pesado que el anterior, cargando con el terrible peso de lo que había presenciado. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta detrás de mí, el simple acto de girar la cerradura brindando un mínimo consuelo. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Claudia agregando ese polvo blanco a mi sopa. Mi propia hija, la niña a la que enseñé a montar en bicicleta, ayudé con la tarea, acompañé en el pasillo durante su graduación de secundaria, ella había intentado matarme. Caminaba de un lado a otro por la habitación como un animal enjaulado, de la ventana a la puerta y de regreso otra vez. El reloj digital en mi mesita de noche se burlaba de mí con su constante avance. 9:47, 9:48. 9:49, el tiempo arrastrándose hacia adelante mientras mi mente corría en círculos. ¿Qué había puesto en esa sopa? ¿Algún veneno casero? ¿Medicamentos recetados? Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que podía procesarlas. ¿Dónde conseguiría veneno una joven de 28 años? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Cerca de la medianoche, revisé las cerraduras de las puertas, luego las ventanas, luego recorrí la casa, verificando cada posible punto de entrada. Los hábitos militares no mueren fácilmente. Y en este momento, sentía que estaba de nuevo en territorio hostil. Las fotos sobre mi tocador parecían diferentes ahora, cargadas de un nuevo significado. Allí estaba Claudia a los 16, sosteniendo su licencia de conducir con una orgullosa sonrisa. ¿Había estado planeando mi muerte incluso entonces? ¿En qué momento había decidido mi pequeña que su padre debía morir? Saqué mi testamento del archivador, estudiando la información de los beneficiarios a la luz de la lámpara. Todo iba para ella, la casa, mi pensión, el seguro de vida de barra inversa $200,000. Más que suficiente motivo para alguien lo bastante desesperado. Pero, ¿por qué desesperada? ¿Qué había cambiado desde que regresó a casa el mes pasado? Había sido reservada sobre su vida, claro, pero lo atribuía a la vergüenza por sus fracasos. Ahora, me preguntaba si algo más oscuro la había estado impulsando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Espero que te sientas mejor esta noche. T. Ella me estaba enviando mensajes desde abajo. ¿O se había ido de la casa? Me acerqué a la ventana que daba a la entrada. Su coche estaba vacío bajo la pálida luz de la luna, pero todavía brillaba la luz de las ventanas de la cocina abajo. Otro recuerdo surgió, enseñándole a hacer sopa cuando tenía 12 años. Margaret había estado en el hospital para hacerse pruebas, y Claudia quería sorprender a su madre con una sopa de pollo con fideos casera cuando regresara a casa. Estuvimos en esa misma cocina, yo guiando sus pequeñas manos mientras revolvía la olla. El ingrediente secreto es amor, papá había dicho con la sincera sabiduría de la infancia.
Esta noche, el ingrediente secreto había sido veneno. Para las 2 de la madrugada, mi rabia se había cristalizado en algo más frío, más calculador. Esto no era solo traición. Era intento de asesinato. Mi entrenamiento militar entró en acción, la misma mentalidad analítica que me había mantenido con vida en Afganistán. Evaluar la amenaza, reunir inteligencia, planear la respuesta. El mañana traería respuestas. Mañana la confrontaría con lo que sabía y observaría su reacción. Si intentaba negarlo, tenía pruebas. Si intentaba huir, estaría preparado. El silencio desde abajo había sido completo por más de una hora. O estaba dormida o lo fingía. Me descubrí escuchando cualquier sonido, pisadas, puertas abriéndose, el crujir de las tablas del piso. Nada. Mis párpados se sentían pesados, pero los obligué a permanecer abiertos. No dormiría esta noche. No mientras una posible asesina viviera bajo mi techo. La primera luz pálida se coló por mis cortinas cuando oí movimiento en la cocina abajo. Claudia estaba despierta. Era hora de respuestas. Me vestí despacio, cada movimiento calculado, y luego bajé con el propósito sombrío de un hombre a punto de cambiarlo todo. La luz de la mañana que entraba por las ventanas se sentía dura e implacable, perfecta para lo que estaba por venir. Claudia estaba encorvada sobre la mesa de la cocina, aún con la ropa de ayer, su rostro pálido y demacrado. Ojeras oscuras rodeaban sus ojos y sujetaba su estómago con ambas manos. Cuando levantó la vista hacia mí, vi un dolor genuino allí, y confusión. Papá, susurró, su voz débil. Me siento terrible. Mi estómago arde. Creo que tengo una intoxicación alimentaria. Me serví café con manos firmes, estudiándola por encima del borde de mi taza. Ella parecía genuinamente enferma, lo que significaba que el veneno estaba funcionando exactamente como se pretendía, solo que no en su objetivo previsto. Eso es interesante, dije, acomodándome en la silla frente a ella. ¿Qué exactamente le agregaste a mi sopa anoche? El color se drenó de su rostro ya pálido. Y, yo no sé de qué hablas, ¿no es así? Me recosté, manteniendo el contacto visual. Piensa con cuidado, Claudia, ¿qué pusiste en mi comida? Papá, me estás asustando. Trató de ponerse de pie pero de inmediato se volvió a sentar, sujetándose el abdomen. Solo hice sopa. Sopa normal. Lo vi todo. Mi voz llevaba la fría autoridad que había usado con subordinados en el ejército. Cada movimiento, cada gesto cuando envenenaste mi comida. Estás paranoico. Las palabras salieron agudas, desesperadas. Estás imaginando cosas. Yo nunca lo haría. Entonces no te importará que cambié nuestros tazones mientras ibas por el pan. La declaración la golpeó como un golpe físico, su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, sus ojos abiertos con sorpresa y un horror que apenas comenzaba. ¿Tú qué? Tartamudeó. Eso es imposible. Debí agregar polvo blanco al tazón de la izquierda. Me serviste el de la derecha, pensando que yo recibiría la sopa envenenada. Pero mientras estabas en la despensa, hice un simple ajuste. Las manos de Claudia volaron a su garganta, luego de regreso a su estómago. No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Intentaste matar a tu propio padre. Cada palabra cayó como una piedra entre nosotros. ¿Cómo sabe tu propia medicina? Ella se levantó de un salto, tambaleándose peligrosamente. No entiendes. No estaba tratando de hacerte daño. Entonces, ¿qué había en ese frasco? ¿Vitaminas? Lágrimas corrían por su rostro ahora. Necesitaba el dinero, papá. Estoy en problemas. Y pensé que tal vez si solo te enfermabas lo suficiente para ir al hospital. Pensaste que heredarías más rápido. La rabia que había contenido toda la noche finalmente rompió la contención.
No podías esperar a que yo muriera de forma natural, así que decidiste acelerar las cosas. No se suponía que fuera fatal, sollozó. Solo lo suficiente para hacerte débil, tal vez tener un ataque al corazón. Se habría visto natural. La manera casual en la que discutía mi asesinato me helaba más que el odio abierto. Esto no era un crimen pasional. Era calculado, planeado, ensayado. Fuera. Mi voz era más baja ahora, pero infinitamente más peligrosa. Fuera de mi casa, papá. Por favor, sal. Rugí, poniéndome de pie tan rápido que mi silla cayó hacia atrás. Tienes 10 minutos para empacar lo que puedas cargar, y luego no quiero volver a verte nunca más. Claudia se tambaleó hacia la puerta, luego giró con ojos desorbitados. No puedes echarme. Soy tu hija. Mi hija murió en el momento en que puso veneno en mi comida. Saqué mi teléfono. 9 minutos ahora. A menos que prefieras que llame a la policía en su lugar. Entonces corrió, sus pasos retumbando por las escaleras. Podía oír cajones cerrándose de golpe, objetos siendo arrojados a bolsas. Fiel a su palabra, regresó en 8 minutos, arrastrando 2 maletas detrás de ella. En la puerta principal, se volvió una última vez. Pagarás por esto, Siseo, toda pretensión de remordimiento desaparecida. Esto no ha terminado. El portazo resonó por toda la casa, dejándome solo con el terrible silencio y el conocimiento de que mi hija había elegido su camino. Ahora yo tenía que elegir el mío. Caminé directamente a mi estudio, mi santuario de orden y documentación, donde podía pensar con claridad y planear lo que debía hacerse. El olor familiar de libros encuadernados en cuero y viejos papeles usualmente me calmaba, pero hoy nada podía aliviar la tormenta que rugía en mi pecho. Metódicamente, saqué un bloc legal amarillo y comencé a documentar todo lo que podía recordar, marcas de tiempo, citas exactas, evidencia física. 30 años de servicio militar me habían enseñado el valor de los registros precisos y necesitaría cada detalle si esto llegaba a los tribunales. 9:47 de la noche observar té. Agregando sustancia blanca a tazón de sopa, escribí. La sustancia parecía ser polvo, se disolvió rápidamente al revolver. Recipiente, pequeño frasco de vidrio de aproximadamente 2 pulgadas de alto. Mi mente de ingeniero tomó el control, organizando el caos en puntos de datos manejables. ¿Qué había usado? ¿Dónde lo había conseguido? Más importante aún, ¿quién más estaba involucrado? Claudia no era lo suficientemente lista como para planear esto sola. Llamé a mi teléfono y marqué el número de Catherine Carter. Catherine había sido nuestra abogada de familia durante 15 años, desde el diagnóstico de cáncer de Margaret. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla, era ella. Catherine, soy Marcus Brown. Necesito tu ayuda inmediatamente. Marcus, buenos días. Suenas alterado, ¿qué pasa? Mi hija intentó envenenarme anoche. Las palabras se sentían surrealistas al decirlas. Tengo pruebas. Necesitamos hablar hoy. Una larga pausa. Marcus, esa es una acusación muy seria, ¿estás absolutamente seguro? La vi hacerlo. Intercambié nuestros tazones y ella ha estado enferma toda la mañana con su propio veneno. ¿Puedes reunirte conmigo esta tarde? Por supuesto. Mi oficina a las 2. Perfecto. Y Catherine, necesitamos hablar sobre cambiar mi testamento de inmediato. Después de colgar, saqué mis documentos financieros, estados de cuenta bancarios, carteras de inversión, pólizas de seguro, todo lo que Claudia habría heredado. La casa sola valía 500,000, sin contar mis ahorros de jubilación y seguro de vida. La ironía no se me escapaba. Había trabajado toda mi vida para construir algo para mi hija, y ella había intentado asesinarme por ello. Mi siguiente llamada fue al banco. Habla Marcus Brown, número de cuenta 4471.
Necesito revisar todos los permisos de acceso a la cuenta y designaciones de beneficiarios. Por supuesto, señor Brown, ¿hay alguna preocupación específica? Necesito remover a alguien inmediatamente. Mientras trabajaba en el papeleo, fragmentos de memoria surgían, las constantes preguntas de Claudia sobre mis finanzas en el último mes, su interés en mi horario de medicación, la manera en que había insistido en cocinar para mí últimamente, algo que nunca había hecho antes. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Y quién le había metido esa idea en la cabeza? Pensé en sus llamadas telefónicas secretas, en la forma en que desaparecía por horas sin explicación. Tenía que haber alguien más moviendo los hilos. Claudia era manipuladora y egoísta, pero no era una asesina por naturaleza. Alguien la había convencido de que asesinar a su padre no solo era aceptable, sino necesario. El reloj de pie en el pasillo dio las 12. Tenía 2 horas antes de mi reunión con Catherine. 2 horas para armar la mayor parte del rompecabezas posible. Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar venenos que coincidieran con lo que había observado: polvo blanco, disolución rápida, efectos retardados. Las posibilidades eran limitadas, y la mayoría apuntaban hacia medicamentos recetados más que a venenos tradicionales. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido: te equivocaste. Sabemos dónde vives. La amenaza era clara e inmediata. Quienquiera que estuviera detrás de esto no había terminado. Sabían del envenenamiento fallido, lo que significaba que Claudia ya los había contactado. Hice una captura de pantalla del mensaje y lo añadí a mi creciente archivo de pruebas. Hora de llamar refuerzos. Marqué la línea de policía no emergencias. Habla Marcus Brown en Oak Street. Necesito reportar una amenaza y posiblemente un intento de envenenamiento. ¿Puede alguien venir a tomar una declaración? Podemos tener a un oficial allí en 1 hora, señor. Pasé el tiempo restante asegurando la casa, nuevas cerraduras en las puertas, sistema de seguridad activado, cortinas corridas. Si querían escalar esta situación, estaría listo. Cerré el cajón del archivo con un clic sólido, mis planes ahora en marcha. Afuera, escuché el crujido de llantas en la grava. Claudia había vuelto, y esta vez no estaría sola. El chirrido de frenos en mi entrada me sacó de mis documentos. A través de la ventana, vi a Claudia golpear la puerta de su auto con la fuerza de alguien listo para la guerra. Su rostro estaba enrojecido por la ira, y se movía con los pasos bruscos y agresivos de alguien que había estado acumulando rabia por horas. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, las manos entrelazadas en mi regazo, observándola mientras irrumpía por el camino de entrada. No llamó. La puerta principal estalló con tanta violencia que golpeó la pared detrás de ella. «¿Crees que eres tan listo, verdad, viejo?», gritó, de pie en mi puerta como una furia vengadora. «Creo que estoy vivo», respondí con calma. «Lo cual, al parecer, te decepciona». Ella avanzó hacia mi sala, sus movimientos agudos y amenazantes. «El hospital dijo que tenía envenenamiento por digoxina». «Medicina para el corazón, ¿cómo supiste lo que estaba usando?». «No lo hice». «Pero fuiste lo suficientemente descuidada como para envenenarte a ti misma con tu propia arma». Hice un gesto hacia la silla frente a mí. «Siéntate, Claudia. Vamos a discutir esto como adultos». «¿Adultos?». Su risa fue amarga y dura. «¿Quieres hablar de ser adultos? Esta casa debería ser mía. Me lo debes después de todo». «No te debo nada». Mi voz se mantuvo firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. «Intentaste asesinarme. Y me abandonaste después de que mamá murió», gritó, caminando de un lado a otro, sus manos gesticulando salvajemente. «Eras frío, controlador, imposible de vivir contigo. Tenía que irme. Tú elegiste irte. Y ahora has elegido intentar matarme por dinero. No puedes probar nada». Su voz se quebró de desesperación. «Es tu palabra contra la mía.
¿Quién va a creerle a un viejo veterano paranoico por encima de su propia hija? Saqué mi teléfono y le mostré la captura de pantalla del mensaje amenazante. Tus amigos no son muy listos para cubrir sus huellas. El color desapareció de su rostro. Eso no fue de mí. No, pero fue sobre ti. Alguien más está involucrado en esto, ¿no es así? Alguien que te convenció de que el asesinato era la solución a tus problemas. Los ojos de Claudia se movieron hacia la ventana, luego de nuevo hacia mí. No sé de qué estás hablando. Sal de mi casa ahora antes de que llame a la policía. Esta también es mi casa, chilló ella. Crecí aquí. Tengo derechos. Renunciaste a cualquier derecho cuando intentaste envenenarme. Me levanté lentamente, con toda mi postura militar en exhibición. Tienes 30 segundos para irte voluntariamente, o llamo al 911. Ella retrocedió hacia la puerta, pero sus ojos ardían de furia. Bien, pero la próxima vez que vuelva, no estaré sola, y te arrepentirás de esto. No habrá una próxima vez. Aléjate, o enfrenta las consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Qué vas a hacer, viejo? Estás solo. No tienes a nadie. Tengo la ley de mi lado, y pruebas de todo lo que has hecho. Ella vaciló en el umbral, su rostro deformado por la rabia y el miedo. No entiendes con lo que estás lidiando. Hay personas que necesitan este dinero. Personas que no se irán simplemente porque tuviste suerte una vez. Entonces podrán explicarse ante la policía cuando presente mi informe mañana. No te atreverías. Inténtame. Por un momento, nos miramos el uno al otro a través de los escombros de nuestra relación destruida. Luego Claudia se dio la vuelta y se dirigió hacia su coche. Esto no ha terminado, gritó por encima de su hombro. Pagarás por humillarme así. El motor rugió, y salió derrapando del camino de entrada con suficiente fuerza para dejar marcas de goma en el asfalto. Vi sus luces traseras desaparecer en la oscuridad de la tarde, pero sus palabras resonaron en mi mente. Tomé mi teléfono. Era hora de averiguar exactamente quién estaba ayudando a mi hija a destruir a nuestra familia. Marqué el número que Catherine me había dado hace años cuando los casos de divorcio requerían investigación discreta. Esta noche, necesitaba saber quién estaba envenenando la mente de mi hija contra mí. Marcus Sullivan, investigaciones privadas. Señor Sullivan, habla Marcus Brown. Catherine Carter me recomendó. Necesito ayuda inmediata con una situación familiar que involucra intento de asesinato. Puedo estar en su ubicación en 1 hora, señor Brown. ¿Esto tiene que ver con su hija? Sí. Y con quien quiera que la esté manipulando. Marcus llegó exactamente 60 minutos después, un hombre delgado, de ojos agudos, de unos 50 años, que se movía con la tranquila confianza de alguien acostumbrado a descubrir secretos. Le mostré las pruebas que había recopilado, fotos del frasco de veneno, informes médicos de la visita de Claudia al hospital, mensajes de texto amenazantes. Su hija ha estado viendo a Hubert Klein durante 3 meses, dijo después de revisar mi información inicial. Nunca he oído ese nombre. ¿Quién es? Estafador de poca monta. Fraude. Robo de identidad. Estafas inmobiliarias. Se especializa en atacar a personas con bienes raíces. Marcus sacó una tableta y me mostró una foto policial. Esto le resulta familiar. El rostro era delgado y depredador, con ojos fríos y una sonrisa artificial. Nunca lo he visto antes. Ha tenido cuidado de mantenerse alejado de su casa, pero ha estado entrenando mucho a su hija. ¿Entrenándola para qué? Matarlo, heredar sus bienes, vender todo rápidamente y desaparecer con el dinero. Marcus deslizó a otra pantalla. Tengo grabaciones. Mi sangre se congeló. ¿Grabaciones de qué? Conversaciones entre ellos discutiendo el envenenamiento, la medicación específica a usar, el momento para la máxima efectividad, planes para deshacerse de tu cuerpo.
La forma clínica en que me entregó esta información debería haberme sorprendido, pero mi entrenamiento militar se activó. ¿Cómo conseguiste grabaciones tan rápido? Tu hija no es muy consciente de la seguridad. Tampoco lo es Klein. Han estado reuniéndose en la misma cafetería durante semanas, sentándose cerca de las ventanas, hablando abiertamente. Me mostró fotos de Claudia y de un hombre que ahora reconocía como Hubert. Equipo básico de vigilancia capturó la mayoría de sus sesiones de planificación. Mi propia hija. Luché por procesar el alcance de la traición. ¿Cómo pudo enamorarse de alguien así? Klene es bueno en lo que hace. Identifica a personas vulnerables, recién divorciadas, distanciadas de la familia, con problemas financieros, y les ofrece todo lo que creen que desean. Tu hija fue la presa perfecta. Marcus pasó la siguiente hora guiándome a través de un expediente completo. Hubert Klene, de 32 años, había sido arrestado 4 veces por fraude. Su patrón usual consistía en seducir a mujeres con potencial de propiedad o herencia, convencerlas de robar o manipular a miembros de la familia, y luego desaparecer con las ganancias. Ha hecho esto antes, 3 veces que podemos probar. 2 casos resultaron en robo, 1 en agresión. Este es su primer intento de asesinato. ¿Qué pasó con sus víctimas anteriores? Ruina financiera. Cargos criminales. Una mujer aún está en prisión por malversar fondos del fideicomiso de su anciana madre. El peso de la evidencia era abrumador. Los registros telefónicos mostraban docenas de llamadas entre Claudia y Hubert. Documentos financieros revelaban sus crecientes deudas y la desesperada necesidad de dinero rápido. Consultas inmobiliarias detallaban planes para vender mi casa inmediatamente después de heredarlo. Hay más, dijo Marcus, sacando otro archivo. Ya han estado en contacto con un comprador. Venta en efectivo, sin inspecciones, cierre rápido. Tenían todo el plan trazado, incluso hasta deshacerse de tu cuerpo. Cremación. Planeaban decirle a la gente que tú lo habías solicitado. Sin autopsia, sin preguntas. Miré las fotos de mi hija y su cómplice, inclinados sobre tazas de café, planeando mi asesinato con la naturalidad de personas discutiendo planes de fin de semana. La traición fue completa y calculada. ¿Y el veneno? ¿Dónde lo consiguieron? Klene tiene conexiones en el mercado negro farmacéutico. La dioxina era de grado médico puro, cara y difícil de rastrear, pero cometieron un error. Varios. Lo más importante, te subestimaron. Marcus cerró su tableta y me miró directamente. Señor Brown, estas personas son peligrosas. El envenenamiento fallido los ha vuelto desesperados. Saben que estás al tanto del complot, y no se alejarán simplemente de tanto dinero. ¿Qué recomienda? Involucrar a la policía de inmediato. Tenemos suficiente evidencia para cargos de conspiración para cometer asesinato. Y si desaparecen antes de que se realicen los arrestos, entonces sigues en peligro. Klein tiene un historial de escalar cuando sus planes fracasan. Pensé en las amenazas de Claudia, su promesa de volver con ayuda. ¿Cuánto tiempo antes de que lo intenten de nuevo? Días, no semanas. Probablemente antes. Cerré la gruesa carpeta de pruebas, la traición de mi hija ahora documentada en un blanco y negro contundente. Mañana me aseguraría de que nunca pudiera volver a lastimar a nadie de la forma en que intentó lastimarme. El tráfico del centro no pudo frenar mi determinación mientras llevaba las pruebas de la traición de mi hija hacia la oficina legal de Catherine, listo para asegurarme de que prevaleciera la justicia. La carpeta Manila se sentía más pesada de lo que realmente era, cargada con pruebas del intento de mi hija de asesinarme por dinero. La oficina de Catherine ocupaba el piso 15 de una torre de cristal con vista al lago Michigan. Ya había estado aquí antes durante la enfermedad de Margaret, manejando directivas médicas y planificación patrimonial en tiempos más felices. Hoy, estaba aquí para borrar a mi hija de mi vida para siempre. Marcus,
Te ves terrible, dijo Catherine cuando su secretaria me mostró la sala de conferencias. ¿Cómo lo estás sobrellevando? Mejor que ayer. Coloqué la carpeta de investigación sobre su escritorio de caoba. Tengo todo lo que necesitamos. Catherine abrió la carpeta y comenzó a leer. Su expresión se volvió más sombría con cada página. Marcus, esta evidencia es condenatoria. ¿Estás seguro de desheredarla por completo? Ella tomó su decisión cuando intentó envenenarme. Los tribunales querrán ver evidencia clara de su intención de hacerte daño personalmente, no solo motivación financiera. Tengo grabaciones, fotografías, testimonio de testigos del investigador privado. Señalé las transcripciones de audio. ¿Es suficiente? Catherine estudió los documentos cuidadosamente. Más que suficiente, pero esto es permanente. Una vez que presentemos estos papeles, no habrá marcha atrás en esta decisión. Bien. Ella quería mi dinero tanto que estuvo dispuesta a matar por él. Ahora no obtendrá nada. ¿Qué hay sobre la designación benéfica? Mencionaste veteranos de guerras extranjeras. Todo va para ellos. La casa, inversiones, seguro de vida, beneficios de pensión. Cada dólar que gané irá a personas que sirvieron honorablemente, no a alguien que intentó asesinarme. Catherine sacó formularios legales y comenzó a redactar. Esto tomará varias horas para completarse correctamente. Necesitamos asegurarnos de anticipar y bloquear cualquier posible impugnación. ¿Qué hay de la casa? ¿Quieres medidas de seguridad adicionales? Cambia todas las cerraduras. Quita por completo su acceso. Instala cámaras de seguridad. Ella ya no es mi hija. El lenguaje legal se sentía frío y definitivo mientras Catherine leía cada cláusula en voz alta. Revocación completa del testamento anterior. Eliminación de Claudia Brown de todas las designaciones de beneficiarios. Transferencia del poder notarial a Catherine Carter. Directivas médicas excluyendo a Claudia de cualquier decisión sanitaria. Hay una cosa más, dijo Catherine, levantando la vista de sus papeles. Dada la evidencia de conspiración criminal, recomiendo encarecidamente involucrar a la policía de inmediato. El investigador privado sugirió lo mismo. Marcus, estas personas intentaron asesinarte. No van a aceptar simplemente quedar fuera de una herencia de $500,000. Van a escalar. Estoy preparado para eso. ¿Y tú? Este Hubert Klein tiene un historial de violencia cuando sus planes fallan. Las grabaciones lo muestran discutiendo planes de contingencia si el envenenamiento no funcionaba. Pensé en el mensaje de texto amenazante, la promesa de Claudia de volver con ayuda. ¿Qué clase de planes de contingencia? Allanamientos, agresiones, hacer que tu muerte pareciera accidental. Él ya ha escalado antes. Entonces nos aseguramos de que la policía tenga todo lo que necesitan para arrestarlos a ambos. Catherine tomó su teléfono. Estoy llamando al detective Reynolds ahora. Él maneja crímenes financieros y tiene experiencia con casos de fraude familiar. Hazlo. Mientras Catherine organizaba la reunión con la policía, firmé documento tras documento. Cada firma se sentía como cortar otra cuerda que alguna vez me unió a mi hija. La ironía no se me escapaba. Estaba usando mi testamento para declararla muerta para mí. El detective puede reunirse con nosotros aquí a las 3, anunció Catherine. Eso nos da tiempo para terminar los cambios del patrimonio y preparar un paquete completo de pruebas. ¿Cuánto tiempo antes de que el Nuevo Testamento entre en vigor? Inmediatamente al presentarlo, lo cual haremos hoy. 2 horas después, la transformación legal estaba completa. Claudia Brown ya no existía en mi universo legal. Cada activo, cada decisión, cada consideración futura había sido transferida lejos de ella. El detective Reynolds llegó puntualmente a las 3. Un hombre robusto con ojos inteligentes escuchó nuestra presentación de pruebas sin interrumpir. Cuando terminamos, cerró su cuaderno con un chasquido decisivo.
Señor Brown, tenemos suficiente aquí para múltiples cargos por delitos graves, conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento, amenazas terroristas. Emitiré órdenes de arresto hoy. ¿Qué tan rápido pueden encontrarlos? Comenzaremos con direcciones y asociados conocidos. Dada la evidencia, espero arrestos en 48 horas. Salí de la oficina de Catherine, legalmente protegido pero emocionalmente vacío, sabiendo que mis preparativos pronto serían puestos a prueba cuando Claudia descubriera lo que había hecho. Los sensores de movimiento que había instalado 3 días antes sonaron suavemente cuando 2 figuras se acercaron a mi puerta principal. Claudia había cumplido su promesa. Esta vez no estaba sola. A través del monitor de seguridad colocado junto a mi silla, los vi detenerse en la entrada, claramente planeando su acercamiento. Hubert Kleene se veía exactamente como en su foto policial, delgado, depredador, con ojos fríos que recorrían mi propiedad como un ladrón evaluando defensas. Llevaba ropa cara que no lograba ocultar la tensión en sus hombros. Claudia estaba a su lado, el rostro endurecido con determinación y una rabia apenas contenida. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, las manos dobladas con calma en mi regazo. Las cámaras ocultas estaban grabando. El botón de emergencia estaba al alcance de mi mano. 5 días de preparación habían llevado a este momento. No tocaron. La puerta principal retumbó cuando Hubert probó la manija, luego dio un paso atrás y simplemente la pateó. El nuevo cerrojo resistió, pero el marco de la puerta se astilló con un crujido agudo que resonó por toda mi casa. Señor Brown, llamó Hubert al entrar sin invitación. Necesitamos tener una conversación. Entonces deberías haber hecho una cita, respondí sin moverme de mi silla. Claudia apareció primero en la entrada de mi sala, los ojos brillantes de fiebre o desesperación. Papá, este es Hubert. Estamos aquí para hacer esto simple. Hubert la siguió, llenando el marco de la puerta con una amenaza calculada. Llevaba un maletín de cuero en una mano y proyectaba esa confianza casual que provenía de intimidar a objetivos más fáciles. Firme estos papeles, dijo, colocando el maletín en mi mesa de centro con fuerza deliberada. Transfiera la casa y nadie saldrá herido. ¿Y si me niego? La risa de Claudia tuvo un filo amargo. Entonces encontraremos otra forma de conseguir lo que es mío, igual que intentamos antes. Estudié a Hubert mientras abría el maletín y sacaba documentos de aspecto oficial. Su hija merece esta herencia. No haga esto más difícil de lo necesario. Herencia, mantuve mi voz firme. ¿Te refieres al dinero que planeas robar después de asesinarme? Eso fue un malentendido, dijo Hubert con suavidad. Solo un poco de medicación para ayudarte a sentirte más cooperativo. Desafortunadamente, Claudia confundió las dosis. No puedes probar nada, viejo, soltó Claudia con brusquedad, caminando detrás de Hubert como un animal enjaulado. En realidad, puedo probarlo todo. Señalé hacia las esquinas del techo donde pequeñas cámaras grababan cada palabra. He estado grabando toda esta conversación. La confiada sonrisa de Hubert vaciló. Sus ojos se movieron hacia los lugares que indiqué, detectando las lentes casi invisibles. Eso no será admisible en la corte sin consentimiento. Illinois es un estado de consentimiento de una sola parte para grabar conversaciones en residencias privadas, dije con calma. Yo ya he dado mi consentimiento. Viejo astuto, gruñó Hubert, su fachada pulida resquebrajándose, pero no lo suficiente como para mantener la boca cerrada. Se acercó más, usando su ventaja de altura para imponerse sobre mi silla. Vas a firmar estos papeles, transferir la casa a tu amorosa hija y olvidar que esta conversación ocurrió. ¿O qué? ¿O les ocurren accidentes a veteranos tercos que viven solos? Claudia se unió a él, ambos ahora a un brazo de distancia. Papá, solo firma los papeles. Te dejaremos en paz después de eso. ¿De verdad? ¿Cómo me dejaste en paz después de envenenar mi sopa? Eso no fue veneno, protestó.
Solo se suponía que te enfermara lo suficiente como para necesitar ayuda. ¿Ayuda de una hija que quería heredar más rápido? Hubert sacó una pluma de su chaqueta y la arrojó sobre los documentos. Suficiente charla. Fírmalos ahora o encontraremos formas más creativas de hacerte cambiar de opinión. Miré los papeles falsificados, luego el rostro desesperado de mi hija, luego al criminal que la había corrompido con promesas de dinero fácil. Todo estaba siendo grabado. Cada amenaza estaba documentada. Cada declaración criminal estaba preservada para la fiscalía. Tengo una mejor idea, dije, alcanzando debajo de mi silla. Cuando Hubert dio un paso más cerca con el puño levantado, presioné el pequeño botón oculto bajo mi silla. La ayuda ya venía en camino. El ulular de las sirenas cortó las amenazas de Hubert como una espada a través del silencio. Su confiada mueca vaciló cuando las luces rojas y azules comenzaron a pintar las paredes de mi sala a través de las cortinas. El rostro de Claudia se puso blanco al reconocer el sonido de la justicia que se acercaba. «¿Llamaste a la policía?» Hubert giró hacia la ventana, su compostura cuidadosamente mantenida se rompió por completo. ¿Cuándo? Hace 5 minutos, dije con calma. Sistema de alarma silenciosa. Muy confiable. Claudia retrocedió hacia el pasillo, el pánico superando su valentía anterior. Papá, ¿cómo pudiste llamar a la policía contra tu propia hija? Dejaste de ser mi hija cuando intentaste envenenarme. Puertas de auto se cerraron afuera. Pisadas pesadas se acercaron a la puerta principal rota. Hubert miraba alrededor desesperadamente, calculando rutas de escape, pero había elegido la posición de mi silla con cuidado. La única salida era por la entrada principal, ahora bloqueada por los oficiales que respondían. Policía de Chicago. Señor Brown, ¿está bien? Estoy bien, oficiales. Los intrusos están en la sala conmigo. El detective Reynolds apareció primero, arma de servicio desenfundada pero baja, seguido por 2 oficiales uniformados. Sus ojos observaron la puerta rota, los papeles esparcidos y a los 2 criminales atrapados en el acto. Señor Brown, usted reportó amenazas e intento de extorsión. Detective, tengo grabaciones de video y audio de todo lo que acaba de pasar, dije, señalando hacia las cámaras ocultas, incluyendo la admisión al intento de asesinato previo. Esto es acoso, soltó Hubert con brusquedad, avanzando agresivamente antes de detenerse en seco cuando los 3 oficiales se enfocaron en él. No hemos hecho nada malo, señor, dijo firmemente el detective Reynolds. Tenemos grabaciones de usted amenazando a este hombre en su propia casa. Por favor, coloque sus manos detrás de su espalda. Papá, por favor, suplicó Claudia desesperadamente mientras el segundo oficial se acercaba a ella. Podemos resolver esto. La familia no le hace esto a la familia. La familia no intenta asesinarse por dinero, respondí con calma. Detective, también tengo pruebas de un intento de asesinato previo y conspiración de fraude. Reynolds asintió mientras su compañero comenzaba a esposar a Hubert. Hemos estado buscando a ambos desde ayer. Órdenes de arresto pendientes por conspiración para cometer asesinato. Las piernas de Claudia se doblaron. Se sostuvo del marco de la puerta mientras la realidad de su situación se le venía encima. ¿Órdenes? Pero nunca, quiero decir, papá está bien. Señora, el intento de asesinato sigue siendo un delito grave, incluso cuando falla, dijo secamente el oficial. El tercer oficial les leyó sus derechos Miranda mientras Reynolds examinaba los documentos falsificados que Hubert había traído. El maletín contenía no solo papeles de transferencia de propiedad, sino también información financiera detallada sobre mis bienes, evidencia de una planificación extensa. Señor Brown, estas grabaciones serán pruebas cruciales, dijo Reynolds, guardando cuidadosamente los papeles. ¿Cuánto tiempo lleva documentando sus actividades? Desde el primer intento de envenenamiento, hace 6 días. Tengo video del allanamiento de esta noche,
audio de sus confesiones y amenazas escritas que enviaron previamente. Papá, nos grabaste. La voz de Claudia se quebró mientras el oficial guiaba sus manos detrás de su espalda. ¿A tu propia hija? Grabé a criminales confesando intento de asesinato y planeando violencia futura. Hubert intentó un último movimiento manipulador. Oficial, este viejo claramente está inestable. Está inventando historias sobre su propia familia. Señor, tenemos evidencia independiente de una investigación privada, respondió Reynolds fríamente. Su historial criminal habla por sí mismo. Mientras los llevaban hacia los autos patrulla, Claudia se volvió una última vez. Nunca te perdonaré por esto. Yo ya me he perdonado por proteger a otros de ti, contesté. Los oficiales los subieron en vehículos separados. Procedimiento estándar para prevenir conversaciones de conspiración. A través de mi ventana, vi a Hubert discutiendo airadamente con su oficial mientras Claudia permanecía en silencio atónito. El detective Reynolds se quedó para asegurar la escena del crimen y tomar mi declaración formal. Señor Brown, este nivel de preparación de evidencia es impresionante. ¿Antecedentes militares? 30 años en el ejército. Sé cómo prepararme para un enfrentamiento hostil. Bueno, su preparación acaba de terminar con 2 carreras criminales. Ambos enfrentarán condenas significativas de prisión. Mientras los autos patrulla se alejaban con sus luces parpadeando, sentí una extraña vacuidad asentarse sobre la casa. La amenaza se había ido, pero también la última conexión con la familia que alguna vez tuve. Las luces rojas traseras desaparecieron en la oscuridad, llevándose a mi hija y a su conspirador hacia la justicia que se habían ganado. Me paré en mi puerta, finalmente libre para cerrar este capítulo para siempre. 3 semanas después, me senté en el estrado de testigos del Tribunal del Condado de Cook. Mi testimonio, el clavo final en el ataúd de la conspiración criminal de mi hija. La sala del tribunal se sentía estéril e impersonal, exactamente el escenario correcto para terminar una relación que se había convertido en nada más que trámites legales. La jueza Martínez revisó la evidencia una última vez antes de dictar su veredicto, las grabaciones, la investigación de los detectives, el análisis del veneno, la documentación de los investigadores privados. Todo pintaba un cuadro claro de intento de asesinato premeditado y extorsión. Los acusados son declarados culpables de todos los cargos de conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento, allanamiento de morada y extorsión, anunció. Claudia estaba sentada en la mesa de los acusados, mirando sus manos. Había envejecido años en las 3 semanas desde su arresto. Hubert mantenía su postura desafiante, pero su caro traje no podía ocultar la derrota en sus hombros. Señor Brown, dijo el fiscal durante la fase de sentencia, ¿cómo se siente sobre la condena de su hija? Miré directamente a Claudia mientras respondía, a veces la justicia requiere decisiones difíciles. Yo elijo proteger a futuras víctimas en lugar de proteger a alguien que intentó asesinarme. La jueza sentenció a Claudia a 6 años en prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional en 4. Hubert recibió 10 años debido a su historial criminal y a su papel como cerebro de la conspiración. Ambos llevarían registros criminales permanentes que los seguirían de por vida. Mientras los oficiales de la corte se los llevaban, Claudia se volvió hacia mí una última vez. Nunca te perdonaré por esto. Ya me he perdonado a mí mismo por proteger a otros de ti, respondí. El mazo cayó, y 28 años de paternidad terminaron oficialmente. Catherine caminó conmigo hasta las escaleras del tribunal, donde Marcus Sullivan esperaba con su informe final. El investigador privado había identificado a otras 2 víctimas ancianas de los esquemas anteriores de Hubert, brindando cierre a familias que durante mucho tiempo habían dudado de muertes sospechosas. Su testimonio ayudó a condenar a un depredador en serie, dijo Marcus, estrechándome la mano. Esas otras familias finalmente tienen respuestas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Catherine. Ahora empiezo de nuevo.
La casa se vendió en 2 semanas a una familia joven con hijos que la llenarían de risas en lugar de engaños. Conservaría solo objetos personales y las fotografías de Margaret, donando todo lo demás a organizaciones de veteranos. Mi nuevo hogar estaba en una comunidad de retiro en las afueras de Tampa, rodeado de otros jubilados militares que entendían el valor del honor y la lealtad. El clima era cálido, los vecinos genuinos, y nadie intentaba envenenar mi comida. Me ofrecí como voluntario en el hospital local de Ba, ayudando a otros veteranos a enfrentar dificultades familiares y situaciones de abuso hacia ancianos. Mi experiencia con Claudia, por dolorosa que fuera, proporcionaba una visión valiosa para aconsejar a otros que enfrentaban traiciones similares. La señora Patterson de la casa de al lado me traía galletas caseras cada martes. Bill Martínez del otro lado de la calle y yo jugábamos ajedrez cada jueves por la noche. Estas personas eligieron ser parte de mi vida, lo que hacía su amistad más valiosa que relaciones de sangre basadas en la obligación. 6 meses después de mudarme a Florida, recibí una carta de Claudia. Había encontrado la religión en prisión y quería disculparse, pidiendo otra oportunidad para ser mi hija. La leí una vez, luego la archivé con los otros documentos legales de su caso. Algunos puentes, una vez quemados, deben quedarse así. Catherine llamaba de vez en cuando para verificar mi adaptación a la jubilación. Los veteranos de guerras extranjeras habían usado mi donación patrimonial para financiar un nuevo programa de prevención de abuso a ancianos, ayudando a otros mayores a reconocer y responder a la manipulación financiera familiar. Salvaste más vidas que solo la tuya, me dijo en nuestra última conversación. Ese era el punto. Mientras observaba la puesta de sol de Florida desde mi nuevo porche, rodeado de amigos que valoraban la honestidad más que las relaciones de sangre, supe que había tomado la decisión correcta. A veces la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. Mi teléfono sonó, Bill Martínez llamando sobre el juego de ajedrez de mañana. Contesté con una sonrisa, listo para disfrutar de una velada con personas que nunca intentarían envenenar mi sopa. La pesadilla había terminado. La vida real finalmente podía comenzar. Gracias por escuchar este viaje. Si la historia te conmovió, no olvides dar like, compartir y suscribirte, y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios abajo.